Capítulo 5, versículo 4 hasta el versículo 8. Gloria a Dios. Luego vamos a ir a Isaías capítulo 59. Isaías 59. Dice la Escritura, vamos a ir leyendo Tesalonicenses 5, del 4 al 8. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Isaías 59. Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestro pecado se ha atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestro pecado. Y el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vino que no había hombre, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó con su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que Dios bendiga. Gloria a Dios. En esta hermosa tarde vamos a predicar bajo el tema, gloria a Dios, iluminados para discernir los tiempos. Iluminados para discernir los tiempos. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová Dios de los ejércitos habló a Moisés, Levítico capítulo 23, y le dijo, aleluya, que el día primero del séptimo mes de los judíos, que corresponde entre septiembre y octubre de nuestro calendario, Dios le dijo, hará una santa convocación. Esta era la fecha señalada para la celebración de la fiesta de las trompetas. ¿Qué sucede? Entre el último día del mes sexto y el primer día del mes séptimo, gloria a Dios, la palabra de Dios dice que las fechas y los eventos
de los judíos, aleluya, está marcada por el ciclo lunar, no por el ciclo solar. Gloria a Dios. Por tanto, para pasar de un mes a otro era marcado por el tiempo en el que la luna desaparecía, gloria a Dios, y luego volvía a aparecer. Cuando la luna volvía a aparecer, eso indicaba que entonces ese era el inicio o el primer día de ese mes, en este caso del mes séptimo. Para los judíos, en ese proceso se le llama lo que se conoce como el día y la hora que nadie sabe. El tiempo que transcurre del final de un mes al inicio de otro mes, aleluya, donde la luna se oculta, pasa un periodo prácticamente casi de 48 horas. Y para un judío, a esto se conoce como el día y la hora que nadie sabe. La Biblia dice que cuando eso ocurría, había un guardia que vigilaba, aleluya, la luna para que cuando la luna apareciera y sea vista por primera vez, entonces ese era el día en que esa fiesta debía celebrarse. Nadie sabía el día y la hora que esa fiesta iba a comenzar, solamente cuando la luna apareciera y fuera vista. Había un guarda que tenía que vigilar para que eso sucediese. Algunas veces habían personas que veían la luna y le voceaban al guardia: he aquí la luna subió. Y cuando él confirmaba que la luna era vista, entonces comenzaban a tocar las trompetas y era allí donde esta fiesta iniciaba. Bendito sea el nombre del Señor. En todo este transcurso que el Señor le reveló a Moisés a través de la festividad y las fiestas judías, nosotros encontramos el cumplimiento escatológico y profético, aleluya, con relación a los eventos que han de ocurrir en el fin de los tiempos, aleluya. Otro punto muy interesante es que el libro de Daniel, aleluya, Dios le dio a Daniel hay dos elementos importantes para nosotros poder discernir los tiempos. Número uno, el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Aleluya. Yo sé que en esta semana han estado enriqueciéndose con un estudio que han dado. Aleluya. Entonces, lo segundo es, aleluya, era el tiempo de restauración de Israel después de haberse cumplido los 70 años de cautividad. Daniel, cuando vio que esta fecha se había cumplido, se humilló y hizo aflicción y oró a Jehová Dios de los cielos. Dios le respondió y Dios le dio a Daniel lo que nosotros conocemos como las 70 semanas de Daniel. Aleluya. Cuando nosotros vemos todo este elemento de revelación divina para el pueblo de Dios, en estas revelaciones que Dios le ha concedido a su iglesia, nosotros podemos ver y contactar de manera exacta, aleluya, que la Biblia, antes que los científicos y la ciencia moderna pueda descubrir los tiempos y ocasiones que ocurrían en ella, Dios ha estado revelando, aleluya, por su palabra los acontecimientos que iban a guiar todo el proceso de la historia hasta el fin. Y nosotros lo podemos ver de manera tan perfecta, pero tan perfecta, que lo único que hace falta, hermano, que la Biblia nos diga es el día y la hora. Pero ya Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe. Así como este día de la fiesta de las trompetas, aleluya, que era el primer día del mes séptimo, aleluya, nadie sabía a ciencia cierta específicamente el día específico que iba a ocurrir, porque era cuando la luna apareciera. Si nosotros, aleluya, como hijos de Dios, mantenemos nuestros ojos en la palabra, aleluya, en la revelación divina, nosotros podemos discernir los tiempos. Nosotros podemos mantenernos firmes, aleluya, y poder mantenernos alerta en la obra del Señor como pueblo de Dios, y que el mundo no nos engañe. Podemos permitir que la luz del Señor nos ilumine y que toda distracción y todo engaño y todo error huya de nuestra vida.
aleluya, podremos mantenernos firmes en medio de las pruebas, aleluya, conectados con el Señor, haciendo cada cosa a su tiempo, aleluya, a través de un proceso vigoroso de nuestra fe y mantenernos firmes, aleluya, padeciendo y soportando cada prueba y cada dificultad por la esperanza que está en nosotros. Amén. La escritura que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicense, una iglesia que él había edificado y a la cual, tuvo que salir de una manera inesperada de ella, pero él había enviado a Timoteo a visitar la iglesia para corroborar lo que había ocurrido, y cuando Timoteo llega encuentra que los hermanos habían prevalecido en la fe y que habían crecido en el evangelio y que habían avanzado el evangelio. Por esta causa el apóstol Pablo le escribe esta carta para animarlos a que sigan creciendo, aleluya, en la obra del Señor, creciendo en amor, creciendo en fe, aleluya, y en santificación. En esta carta no encontramos, aleluya, el apóstol Pablo hablando de muchos términos teológicos de doctrina, pero hay un tema con un gran contenido doctrinal y teológico, que es el punto principal, aleluya, que encontramos en la carta, y es acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando estuvo entre ellos, les predicó y le habló del reino de Dios. Y le habló que para que el reino de Dios se consuma, nuestro Señor va a regresar y Él vuelve. Ellos habían puesto su confianza en el Señor, pero al notar que algunos de ellos empezaron a morir y Cristo no había venido, su fe comenzó, aleluya, a menguar, y algunos de ellos comenzaron a dudar. Otros utilizaron este proceso para burlarse de su fe, y el apóstol Pablo, gloria al Señor, le escribe a esta iglesia con razón a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros hablamos, hemos predicado y hemos visto lo que la Biblia dice acerca de la venida del Señor Jesús. Yo vuelvo y reitero, cuando nosotros analizamos todo el material escatológico, todo material que habla acerca del fin de los tiempos, cuando nosotros lo escudriñamos conforme a la revelación divina, lo único que hace falta es que nos digan: mira, Jesús viene tal día y a tal hora. Y ya el Señor dijo que el Padre había puesto eso en su sola potestad. Por tanto, hermano, nuestro enfoque no debería estar preocupado en saber el día y la hora. Posiblemente no sepamos el día y la hora, pero sí tenemos la revelación de conocer el tiempo de su venida. Los judíos sabían en el tiempo que esta fecha tenía que celebrarse. Lo que ellos no podían decir, cuál era el día específico y cuál era la hora específica en el que el festival de las trompetas iba a iniciar. El apóstol Pablo le dijo a esta iglesia en sus dos cartas, le habló de la venida, le dijo que no vendrá el Señor antes de que aparezca la apostasía. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, aleluya, que se tocará la trompeta y que los muertos en Cristo vamos a resucitar primero. Cuando nosotros escudriñamos a fondo conforme a la revelación divina, aleluya, nosotros podemos saber exactamente la temporada y el tiempo en el que el Señor nuestro vendrá, aunque no sepamos el día y la hora. Necesitamos, hermano, enfocarnos en nuestra esperanza. Necesitamos enfocarnos en nuestra fe. Necesitamos edificar el amor de Cristo en nosotros como la manera correcta de estar preparado para recibir al Señor. Esta escritura que hemos leído en el capítulo 5, aleluya, nos presentan 4 contrastes, y eso es lo que nosotros queremos utilizar para nosotros poder enfocar este mensaje. Contraste número 1 es entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El contraste número 2 es en el día y la noche. El contraste número 3, aleluya, están entre los que duermen y los que velan. Y el contraste número 4 están entre los ebrios y los sobrios, entre los que se embriagan y los que permanecen sobrios. Aleluya. Aquí se encuentra el enfoque de lo que en esta tarde nosotros queremos comunicarle a esta iglesia. Por tanto, lo primero que nosotros queremos
ver es la naturaleza de la luz. Aleluya. Que nosotros podamos entender qué significa ser hijo de luz. Nosotros queremos escudriñar, aleluya, ¿cuál es esa luz? ¿Hijos de cuál luz somos? La Biblia nos enseña desde el capítulo, desde Génesis, que cuando Dios comenzó a reorganizar el mundo, en lo que Génesis le llama la creación o el periodo de la humanidad, aleluya, lo primero que Dios creó fue la luz. La Biblia dice que el Espíritu Santo estaba reposando sobre las tinieblas. Había un caos y había tinieblas, y el Espíritu Santo de Dios estaba allí. La palabra utilizada era empollando, porque todo lo que Dios va a hacer, toda obra, toda creación, aleluya, es el Espíritu Santo el que hace que se ejecute y que lo que Dios habla y dice por su boca llegue a ser realidad. Él es el responsable de la realización de todo lo que Dios ha declarado para que fuera hecho. El Espíritu Santo estaba allí empollando, pero lo primero que fue creado o que fue manifestado en este mundo físico fue la luz. Aleluya. Fíjense que no se está hablando del sol y de la luna. El sol y la luna fueron creados después. Entonces, ¿a qué se refiere con la luz? El apóstol Juan dice claramente, aleluya, en el sentido espiritual, ¿a qué se refiere la Biblia con la luz? El apóstol Pablo dice que la luz es la misma naturaleza de Dios. Él dice que Dios es luz, aleluya. En el universo espiritual, en la esfera espiritual, no necesitan lumbrera, no necesita el sol para alumbrar, no necesita la luna para alumbrar. El que alumbra, aleluya, la esfera espiritual es Dios. Dios es la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender, porque eso fue lo primero que Dios creó. El apóstol Pablo, cuando estaba viviendo su vida de error, conectado, creyendo que servía a Dios a través de un proceso tradicional, defendiendo tradiciones de hombre, aleluya, y estaba totalmente perdido en el camino, creyendo que estaba en la luz, estaba en las tinieblas. Dice la Biblia que siendo el mediodía, cuando el sol es más brillante, se le apareció una luz en su camino. Esa luz lo dejó ciego, esa luz lo cegó. Aleluya. ¿Qué luz era esta? Que era más potente y más brillante que el sol, que dejó al apóstol Pablo ciego. La luz se le manifestó al apóstol Pablo. La Biblia dice que nosotros somos hijos de esa luz. Cuando Juan habla en el capítulo 1 de San Juan, de su libro, y él revela, aleluya, a Jesucristo como el Logos, aquel que creó todas las cosas, y lo muestra también en el orden de la nueva creación en Cristo Jesús, la nueva creación que el Señor ha hecho. Eso es lo que Juan revela, la nueva creación, el nuevo tabernáculo. Aleluya, Dios con nosotros. Dice la Escritura, aleluya, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay dos características en el término luz en el griego. En el griego el término para luz es la palabra phos, de donde surge la palabra fósforo, y da dos características de la luz. Número uno, la primera característica es, aleluya, su resplandor, que la luz es algo que resplandece, que ilumina. Pero la segunda característica no habla solamente de su resplandor, sino de su energía, de la energía que contiene esa luz. Por tanto, aleluya, toda la creación se sostiene, fue creada, fue producto. Todo lo que se creó en Génesis fue creado a partir de la luz. Aleluya. Todas las plantas necesitan luz para recibir energía y para poder, aleluya, crecer y dar su fruto a su tiempo. Así que la luz, aleluya, en el aspecto espiritual, aleluya, no solamente es el resplandor que ilumina, sino también es la energía que produce la vida de Dios en medio nuestro. Entonces el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que nosotros somos hijos de luz, y eso es importante que nosotros podamos entenderlo. Muchas veces cuando nuestra mentalidad
no puede captar el entendimiento en el sentido espiritual de la palabra, y solamente nosotros tenemos un conocimiento intelectual de lo que es la luz, en el sentido natural, no podemos comprender esta realidad. Aleluya. Pero la gran realidad es que cuando Dios mira hacia la tierra, aleluya, todos aquellos que son sus hijos, Dios lo puede identificar, porque cuando Él lo ve en el sentido espiritual, lo único que puedes ver es luz. Aquellos que no son hijos de Él no irradian esa luz. Nosotros vemos la grande ciudad de un grupo de gente caminando para arriba y para abajo, no importa que hora sea, de noche, de día. Pero si nosotros pudiéramos ver en el mundo espiritual, la única manera de identificar lo que son de Dios es por la luz que ellos portan. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. Una ciudad que se pone sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo del almud. Gloria a Dios. Y esto habla, aleluya, de nuestro radio de influencia dentro del mundo espiritual. Los demonios saben qué cantidad de luz nosotros poseemos. Ellos conocen la cantidad, aleluya, y de luz que nosotros poseemos. Pero el gran problema es que lamentablemente la mayoría de muchos cristianos no están conscientes de lo que ellos representan dentro de la esfera espiritual. Y nosotros necesitamos estar conscientes. Y cuando el enemigo ve que tú tienes luz, pero que tú no sabes lo que eso significa, entonces, gloria a Dios, lo que hace es que no confunde. Nosotros necesitamos abrir nuestros ojos para nosotros comprender la realidad espiritual de lo que nosotros somos. Aleluya. Por tanto, nosotros somos hijos de esa luz. Y Juan en su capítulo 1 dijo, hablando de Jesús, aleluya, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se llama nueva creación. Y los hijos de Dios son llamados en su sentido espiritual hijos de luz. Aleluya. Nosotros encontramos, aleluya, este paralelo, que nosotros somos hijos de luz. Pero automáticamente en el libro de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo hablaba de esto. Anteriormente nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Los gentiles que no teníamos pacto con Dios, no teníamos relación con Dios, éramos tinieblas. Pero en el libro de Colosenses le dice que cuando creímos fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo expresa con relación a aquellos que son hijos de las tinieblas. Jesucristo en varias ocasiones le dijo a los líderes religiosos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de vuestro padre ustedes quieren hacer. Pablo dijo de los gentiles que no se habían convertido al evangelio, aleluya, que ellos no eran de las tinieblas y no eran hijos de la luz. Pero nosotros, hermanos, somos hijos de luz. El término hijo de ese es un término hebreo que los judíos utilizan para referirse a las características que acompañan a un hijo con relación a su padre. No solamente la característica, sino también incluye para referirse en el propósito que ese hijo va a traer, que lo alinea exactamente con la voluntad de su padre. Por eso es que desde ahí nosotros conocemos el énfasis de lo que son los apellidos hoy. Todos los judíos que fueron esparcidos a raíz de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general, aleluya, Tito, fueron esparcidos a todo el mundo. Aleluya, Francia, España, Inglaterra, aleluya, Portugal. Pero alrededor del siglo XIV, aleluya, muchos de estos países comenzaron a expulsar a los judíos y comenzaron a obligarlos a que adoptaran sus costumbres cristianas y que adoptaran nombres cristianos. Y algunos de ellos, para mantener su línea y su linaje, aleluya, utilizaron nombres para mantener su línea y conocer su origen y no perder su propósito. Esto era una señal de que ellos tenían fe en la restauración que Dios iba a hacer en el pueblo de Israel.
Y de ahí entonces están los énfasis de los apellidos. Y tenemos en inglés muchos apellidos que terminan en son, que significa hijo de. Y tenemos en español muchos apellidos que terminan con EZ. Todos los apellidos que terminan con EZ también significa hijo de. Gloria a Dios. Así que posiblemente algunos de ustedes que son Fernández, González, Ramírez, tienen que averiguar porque posiblemente puedan tener ascendencia judía. La Biblia dice que en los últimos tiempos Dios va a sellar 144,000 para llevar la evangelización en el mundo completo y que van a predicar de el reino eterno del Señor. Aleluya. Estos judíos se encuentran dispersos en todas partes del mundo y hay personas que quizás no sepan que son ellos, pero posiblemente usted sea uno de ellos. Amén. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos entender que somos hijos de luz, que tenemos la naturaleza de nuestro Padre. Por tanto, si somos hijos de luz, lo que el apóstol Pablo dice que tenemos que andar en la luz, tenemos que andar como de día. Necesitamos vivir como personas iluminadas. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros necesitamos valorar la revelación divina, la palabra que Dios ha mantenido para nosotros, para guiarnos y para enriquecernos y fortalecernos y capacitarnos para vivir en cualquier circunstancia. Dios no nos dejó a la iglesia, aleluya, debajo de las circunstancias, sino que nos puso por encima de ellas. La fe no significa un puente para, aleluya, poder librarnos de los problemas. La fe lo que significa es la capacidad que el Señor nos da para atravesar cualquier circunstancia. Y eso solamente lo pueden hacer los hijos de la luz. Ninguna circunstancia nos puede ligar. Aleluya. Nosotros vemos la situación en la que estamos viviendo ahora, pero todos los que son hijos de luz están por encima de esas circunstancias. Nosotros podemos ver la obra de las tinieblas, pero nosotros estamos en luz. Aleluya. Somos afligidos, somos muchas veces tocados por las circunstancias, pero ellas no están en control nuestro. Por tanto, nosotros debemos vivir como hijos de luz y no como los que viven en tinieblas. Tenemos que vivir como de día. Gloria a Dios. Y eso es importante, hermano. En este punto yo quiero que nosotros reflexionemos acerca de la revelación divina. La palabra luz también significa conocimiento espiritual. Tiniebla significa ignorancia de la vida de Dios. Es triste decirlo, aleluya, que algunos de nosotros que hemos renacido y que somos hijos de luz, mas sin embargo, aleluya, hemos despreciado la revelación divina y nos hemos mantenido en tinieblas. Y por eso muchas veces no podemos comprender el tiempo en el que estamos viviendo, ni podemos, aleluya, manejar las circunstancias que nos rodean. Al contrario, aleluya, siempre a las circunstancias reaccionamos de la manera incorrecta. Eso significa que no tenemos entendimiento. Eso significa que en medio de las pruebas no podemos ver la salida que el Señor nos muestra. Dios siempre está en control de todas las cosas. Y es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Cómo nosotros podemos lograr esto? ¿Cómo nosotros podemos vivir como los que viven de día, como los que viven en la luz? Aleluya. El apóstol Pablo, aleluya, le dice a la iglesia de Corintio, aleluya, que la revelación divina, las verdades espirituales o la sabiduría son comunicados a aquellos que han alcanzado madurez. Cuando la Biblia habla aquí a los tesalonicenses hablando de hijos de luz, la palabra hijo utilizada en el griego es la palabra huios, que es el término utilizado para hablar de los hijos que han alcanzado la madurez. En nuestras traducciones en español, en la Biblia, encontramos las palabras hijo de Dios, pero cuando nosotros vamos a la Biblia en inglés, el término hijo de Dios es utilizado en dos maneras diferentes. También en griego es utilizado en dos maneras diferentes. Uno es, aleluya, se refiere a aquellos que han nacido, a los niños infantes, a los que necesitan leche. Y huios es el término utilizado para los hijos mayores de edad. Es aquellos que se ponen en una posición de autoridad y que tienen derecho a administrar los recursos de sus padres. Y el apóstol Pablo dijo a la iglesia en la carta de Corintios capítulo 2 que la sabiduría es para aquellos
que han alcanzado madurez. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, no podemos vivir como hijos de luz, siendo infantes espiritualmente, siendo inmaduros espiritualmente. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra madurez espiritual. Y si usted nació ahora, usted dice el apóstol Pedro, usted debe procurar la leche espiritual no adulterada, tiene que buscarla, tiene que digerirla. Pero usted no puede permanecer bebiendo leche todo el tiempo. Un día tiene que levantarse para poder digerir alimento sólido y madurar. Porque entre tanto, dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, en tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Aleluya. Si usted no madura espiritualmente, si usted no crece espiritualmente, aunque sea hijo, va a vivir como un esclavo. Usted tendrá que recibir un tutor, a alguien que lo guíe, a alguien que lo cuide, a alguien que lo guarde, porque usted no ha madurado. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Tenemos muchos creyentes, aleluya, que su crecimiento espiritual se ha paralizado. Y yo quiero decirte que cuando tu fe se pone en pausa, cuando tú te paralizas, no solamente te quedas en una posición, sino que va retrocediendo. Aleluya, porque la gloria de Dios para los hijos mayores va aumentando cada día y se va renovando día en día. Aleluya, así que detenerse es retroceder. Y es por eso que algunos de ellos, aleluya, se devuelven del camino, porque no se ocupan a la edificación. Por tanto, necesitamos una generación que esté preparada para recibir, aleluya, la revelación divina, que vaya por más, que busque sabiduría. ¿Qué es sabiduría? El conocimiento, aleluya, aplicado a cada circunstancia. Aquellos que están en la luz y que son hijos de luz, aleluya, y que han alcanzado madurez, reciben de la revelación divina, aleluya, qué tienen que hacer en cada circunstancia. Ellos saben qué tienen que hacer. Cuando las circunstancias llegan, el Espíritu Santo les revela lo que deben hacer. Ellos están listos y preparados para escuchar la voz de Dios. Ellos hacen exactamente lo que espera que hagan en cada circunstancia. Así que permitamos al Espíritu Santo que siga trayendo esa revelación divina a nuestra vida. De esa manera es que se diferencian los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Nosotros necesitamos andar como de día. Ahora, hay un contraste en cómo viven las personas que viven, aleluya, lo que se hace en el día y lo que se hace en la noche. La Biblia utiliza este contraste para referirse al carácter de aquellos que están despiertos espiritualmente y que están velando, y referirse a aquellos que están descuidados y entretenidos en la vida. El sistema del mundo mantiene a la gente entretenida, espectáculo, deporte, placeres, vicio, mucho entretenimiento, muchas cosas, hermano, para mantener